El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a una charla más de personalidades. A nombre de este ejército informativo del Canal del Congreso, le agradecemos de verdad que esté en sintonía con nosotros. Bueno, hoy voy a charlar, y promete ser una entrevista muy interesante, con una dama que es muy cercana a todos nosotros y sobre todo los que gustamos de los deportes. Una mujer, no lo va a creer, es cinta negra. Es una deportista consumada, pero para iniciar a manera de aperitivo, debo decirle que sí es muy bella, tiene un cuerpo escultural, una cara bellísima, pero hay una combinación fabulosa para que haya hecho historia en la televisión mexicana. Es una mujer preparada, es una mujer inteligente, que cada que va a un Super Bowl, a una Champions, a un mundial, a unos Juegos Olímpicos, estudia. Y esta combinación hace lo que es. Sí, hay mujeres bellas, hermosas y cuerpos esculturales, pero cuando no hay preparación y estudio, no se da este círculo virtuoso del periodismo deportivo. Inés Sáenz, gusto en saludarte, gracias por tu confianza y gracias por acudir a mi llamada. Ay, bueno, Gus, después de esa presentación ya te quiero abrazar, ya somos mejores amigos. No te pongas nerviosa, hazlo. ¿Cómo estás? Me da Bien, mucho gusto estar verte. aquí, me siento muy honrada de poder ser parte de tus invitados, ya sé la calidad de invitados que has tenido, así es que muy emocionada de compartir contigo, con nuestra audiencia, bueno, pues un poquito de esta vida que ha sido maravillosa, ¿no? Y esto no es nada nuevo para ti, has vivido tras la lente como modelo, Sí. como periodista, pues prácticamente toda tu vida, ¿no? Sí, pues realmente empecé a los 18 años a hacer cuestiones de modelaje, a la par que estaba estudiando, pero evidentemente descubrí que mi pasión verdadera era poder hacer algo en televisión hablando de deportes, ¿no? O sea, como deportista nata, como bien lo dices, siempre tenía la sensación de que faltaba una mujer en el ámbito deportivo, en la parte de comunicaciones, de periodismo. Decía, ¿por qué solo hombres hablan? ¿Por qué solamente están reservados los espacios para ellos? Así es que, bueno, después de mucho trabajo, que a lo mejor platicaremos ahora, me tocó ser la primera mujer que llegó a sentarse en televisión y hablar de deportes como una más de los protagonistas. Claro, ¿no? porque eso era exclusivo para hombres. Sí. Únicamente hablaban de fútbol los hombres. Pero déjame iniciar por el principio. Hace unos días alguien alabó tu belleza y decía, y es queretana, porque él también es queretano, ¿no? Y esto es un dato muy importante, es decir, sí. no naciste en la Ciudad de México, sino vienes de un lugar histórico, un lugar... ahí se hizo la Constitución, sí, un lugar sí. fabuloso, en su belleza arquitectónica, la gente, y también muy ligada a la Ciudad de México. Es tan cerca, por ejemplo, en el sismo de 85 hubo una migración muy importante de chilangos, capitalinos, de feños hacia Querétaro. Tú eres orgullosamente queretana. Yo soy orgullosamente queretana, como bien lo dices, tengo la dicha de haber crecido en una ciudad, en un estado maravilloso que lo tiene todo, ¿no? Porque tienes una belleza, una belleza natural muy importante, tienes una historia y una tradición que marcó las riendas y el ritmo de nuestro país hace muchos años, tienes todo lo que tiene que tener una ciudad que tenga vida, buenos restaurantes, teatros, museos, congresos y después, bueno, pues la cercanía con México, ¿no? Entonces, evidentemente, pues crezco ahí, estudio, sin embargo, también entendí que Querétaro, para lo que yo quería hacer,
no era, digamos, la ciudad indicada para iniciar ese proceso. Estás diciendo, te quedó chiquito Querétaro. Pues no me quedó chiquito. Digamos que las oportunidades en el medio de comunicación no se iban a dar de manera tan grande en Querétaro como si veníamos, porque tú sabes que finalmente todo esto está centralizado, ¿no? Correcto, sí. Además hay que recordar al auditorio, pues está, por ejemplo, la familia Rodríguez Aguirre con un grupo de radio, claro, o José Luis ahí. O Emilio Nazar con otro grupo de radio, claro. Pero las televisoras, como bien lo dice Inés, eran filiales. Claro, se producía Televisa o TV Azteca desde la Ciudad de México y llegaba a Querétaro. Sí, a lo mejor había un estudio pequeñito, claro. Pero digamos, si ibas a hacer el mismo esfuerzo de intentar llegar a la televisión, pues mejor hacerlo a nivel nacional, ¿no? Claro. O sea, en mi perspectiva sentía que el esfuerzo tenía que ser acá. Sin embargo, nunca he dejado de tener un pie puesto en Querétaro. ¿Tu familia vive allá? Bueno, mis hermanos viven allá, mis negocios están allá, o sea, como que siempre, por lo menos una vez cada 10 días estoy en Querétaro y bueno, amo Querétaro. Platícame de tus papás. Sí, mis papás, bueno, pues toda una historia. Mis papás se casan, son de aquí de México, se casan, deciden irse a vivir a Querétaro buscando, pues precisamente salirse de la ciudad. Mi papá empieza con una empresa de construcción, después cambia de giro y pone una embutidora una fábrica de embutidos. Entonces hacía chorizos, chistorras, jamones, todo. Tenía como esta parte medio española que siempre le gustó. Pero a la vez también fue contador y tenía su despacho contable fiscal. Entonces como que tenía estas dos vertientes. Un hombre muy trabajador, un hombre muy lindo, muy, muy entregado a su familia. Duro en cuanto a formación, o sea, de la vieja escuela. Disciplina. Sí, de la vieja escuela en el sentido de aquí no me preguntes por qué, porque lo digo yo, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues creo que la forma en la que él afrontó la vida fue bien importante porque mi mamá, cuando ya vivía allá, cuando tenía 35 años, que nace mi último hermano, es detectada con una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Caramba. Es una enfermedad muy difícil y que además en ese tiempo tenía todavía menos oportunidades de poderlo, o sea, ayudar a tener una vida. Que entiendo no tiene cura, ¿verdad? No tiene cura. Hoy en día lo que tiene es que hacen que no avance tan violentamente. En el momento que le da a mi mamá, pues de los primeros casos registrados, les platico rápido, es una enfermedad degenerativa que se da en el cerebro y lo que ocurre en el cerebro es que la mielina, que es la encargada de conectar a las neuronas, se desgasta. Y al desgastarse, las neuronas terminan haciendo cortocircuito entre ellas. Entonces, cuando una neurona normalmente manda la señal al cuerpo de mano, muévete, haz esto, ¿qué sucede? Bueno, pues la mielina es como el cable conductor que hace que llegue esa señal. Sí, eso ¿no? se llama sinapsis, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en la esclerosis múltiple? Al desgastarse la mielina, entonces las neuronas ya no están separadas y ya no tienen el hilo conductor que llega la señal al cuerpo. Para hacerlo brevemente, mi mami, pues al entender qué es lo que va a suceder era, bueno, pues el cuerpo le va a dejar de hacer caso, ¿no? Ella sabía que el cuerpo le iba a dejar de hacer caso. O sea, mandas la señal, pero no te responde. No tienes ninguna incapacidad, ¿no? Física, pero simplemente no le llega la señal de muévete pie, muévete mano. Y entendiendo mi mamá que su vida iba a cambiar por completo, toma una decisión de vida que a la postre se convierte en algo muy importante para nosotros, sus hijos y mi papá, que es decir, bueno, la enfermedad se va a apoderar de mi cuerpo. No hay nada que yo pueda hacer para que esto cambie. Pero lo que no le voy a permitir es que se apodere jamás de mi voluntad y de mis ganas de vivir. Acá. Esa mentalidad, y te digo que nos cambió porque definitivamente hizo que yo tuviera una infancia feliz, con una mamá que sabía que era diferente porque fui viendo cómo se me fue mermando de ya no poder caminar, primero en andadera, primero bastón, después andadera, después silla de ruedas, después detenida para que no se fuera adelante, pues ayudándola a que pudiera comer, o sea, todo. Pero mi mamá siempre con una actitud maravillosa. Y te digo la verdad, es la mujer más fuerte que conozco dentro de la fragilidad. Murió hace 6 años, pero murió, bueno, rompiendo récords también de durabilidad en la enfermedad, porque pues la tuvo de cerca de 30 años, ¿no? Y aún con la, digamos, dificultad que esto supone, ella y mi papá hicieron un gran equipo. Mi papá siempre la apoyó, siempre estuvo ahí con ella y al final, pues mira, mi papá se fue primero, mi papá murió hace 15 años,
pero entre ellos dos, bueno, pues nos hicieron hombres, porque tengo 3 hermanos, y mujer, que soy la única niña, de bien, ¿no? 3 hermanos y una niña de los Sainz. Y por cierto, tú eres cuata, ¿no? Yo soy cuata, tengo un cuate. ¿Eso significa que es un doble embarazo? ¿Se divide el embarazo? ¿Cómo es? Cuando son gemelos es cuando se divide el embarazo, Ajá. ¿no? Pero aquí es dos bolsas, digamos, 2 óvulos, 2 bolsas que pues en un mismo momento están listos para ser fecundados. ¿Y se parece el cuate a ti? No, se parece mucho más mi hermano, el más chico, se parece más a mí que mi cuate. A lo mejor sí parecemos hermanos, pero definitivamente si alguien nos ve, sienten que Bernardo, el más chico, es mucho más parecido a mí. ¿Qué hay de eso de que tienen conexión, inclusive en ciudades distintas? ¿Eso es verdad o es puro rollo? Mira, no te sé decir porque nunca me pasó, o sea, nos pasaba que a lo mejor salíamos a comprar algo y traíamos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, una afinidad en gustos y en cosas muy especiales. Pero de ahí en fuera, o sea, como que yo sienta lo que él siente o esta interconexión, no me ha pasado. Tengo unos hijos gemelos, bueno, tengo unos hijos cuates también, que entre ellos pues hay una complicidad muy grande. A lo mejor yo por ser hombre y mujer, pues al final no es no sí, es pero tanto, aquí son 2 ¿no? varones. Pero aquí que son 2, sí. Yo sí los veo que viven en un mismo mundo. Le digo, estos no se han enterado que la vida se vive en individual, ¿no? Estos vienen en parecito, ¿no? Oye, y platícame algo, ¿tus hermanos se quedaron en Querétaro? Mis hermanos se quedan ¿Sí? en Querétaro. El más pequeño fue futbolista, jugó en varios equipos, empezó en Morelia, después estuvo en Querétaro, después estuvo en Tecos, en Dorados, con Pep Guardiola en su momento, en Puebla. Y bueno, él ya dejó de dedicarse a eso, y se regresó a vivir a Querétaro. Entonces los 3 viven allá. Oye, yo tengo el gusto de conocer a tu marido, por cierto, un hombre muy envidiado. Pero me tocó, déjame platicarle al auditorio, me tocó jugar un torneo de golf con ellos. Y no es lo mismo ver a Inés siendo conductora de un torneo de golf de American Express, Ajá. o entrevistando a Ronaldo o a Messi, o en la mesa de los protagonistas, o aquí, que siendo mamá, ¿no? Y el papá diciéndole al hijo, a ver, concéntrate, porque ya platicaremos más adelante, el deporte es la escuela de la frustración. No salen las cosas como tú quieres siempre, Sí, ¿no? sí. Falla penaltis Messi, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esta relación esposa, esposo, papás, hijos, y explícale a la gente que son enteramente normales ustedes también, Pues sí, ¿no? totalmente, ¿no? Como bien dices, te quitas un poquito la careta de la presentadora, de la comunicadora, y eres una mamá entregada a sus hijos que los disfruta, que los goza y que trata de educarlos y guiarlos de la mejor manera. Lo mismo que una esposa que, bueno, pues tratas de que tu matrimonio sea muy lindo, sea muy cordial, sea lleno de amor, pues lo que quieres enseñarles a tus hijos. Oye, y tu ¿no? pareja estaba en el mundo de la tele, ¿no? Héctor, no, nunca. ¿Qué hace? Héctor tiene restaurantes en Querétaro, ahora también en Guadalajara, también maneja el rancho familiar, que también está en Querétaro. Entonces, y bueno, siempre ha estado conmigo en la parte de producción. Lo que pasa es que yo empecé con él a los 17 años, me caso de 20 años, y a mí me empieza a dar el gusanito de realmente meterme en la tele ya casada. Entonces, más bien él siempre ha sido como mi soporte, quien me ha acompañado. Correcto, y ha pero dicho, vamos, siempre ha estado al lado de ti en materia de televisión, ¿verdad? Sí, o sea, cuando empezamos, la única forma de que yo pudiera realmente abrir un espacio para mí, para las mujeres dentro de la televisión, entendí claramente que había una sola fórmula, y era conseguir, o sea, hacer un programa, diseñar un programa, conseguir el financiamiento para ese programa, y como el programa me lo quise complicar, que era el hacer entrevistas con los mejores deportistas del mundo para que le dijeran a los mexicanos cómo llegar a alcanzar esos sueños, pues entonces era encontrar el patrocinador y conseguir esas entrevistas, ¿no? Claro. Entonces realmente... Y viajar, y el patrocinador tenía también que ponerse con los boletos de avión y los hoteles, porque eran Pues sí, muchas más bien. en Europa, en Asia, en Oceanía, ¿no? Y además este modelo de negocio tenía que ser rentable para la televisora, porque Correcto. alguna vez llegué y pedí una oportunidad de a ver si podemos hacer algo, pero pues las oportunidades solitas no iban a llegar. Claro. Ahí fue cuando entiendo que si quiero tener un espacio, tengo sí o sí que trabajar en Pero ahí ¿no? entró el modelo empresarial. Es decir, sí, espacio hay en tele, Sí. pero si no le reditúa al concesionario, Sí. pues por más bonito
que lo hagas no nos sirve. Claro. Queremos que le sea negocio al patrocinador, a la televisora y que te deje dinero a ti. Exactamente. Entonces, entendiendo esto a los 21 años, estaba yo muy chiquita, dije, bueno, pues tengo que conseguir las entrevistas, los patrocinadores y convencer a la televisora de que es una buena idea ponerme en la parrilla. Así es que, pues me dediqué en cuerpo y alma, a la par que estaba estudiando y ya estaba casada, a poder hacerlo realidad, ¿no? Es una historia muy larga, la he contado varias veces, pero bueno, al final consigo los patrocinadores, consigo hacer las entrevistas con estas grandes figuras del deporte mundial y pese a que no querían algunos directivos de la televisora que saliera, pues fui, toqué la puerta de Ricardo Salinas. Le dije, Ricardo, llegó el momento que te la juegues con una mujer. Aquí está el programa, aquí está el dinero, aquí está lo que va a hacer en cuanto a business plan. Dame la oportunidad y bueno, me la dio, ¿no? Entonces, así empezó. Entras a Azteca como entrevistadora de estas personas del deporte o entras a los protagonistas. No, entro como productora independiente con el programa de Deportivo. Te compraban tu producto. Exactamente, o sea, les daba el dinero para que me compraran el producto, digámoslo así, ¿no? Porque ingresé el dinero de los patrocinadores para que a su vez ellos me pudieran comprar a mí el producto. Ahorita platicamos de eso porque sí hace historia Inés, porque es, iba a decir de las primeras, la primera, sobre todo por la fama que obtuvo, mujer hablando de goles, de touchdowns, de hole-in-ones, y esto cambió. Pero déjenme regresarme un poco. Estoy platicando con una abogada. Cierto, correcto. Ah, bueno, antes. Eres marista, ¿no? Eres del San Javier, ¿no? Soy del San Javier, soy marista. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. De ahora San Marcelino Champañán. Yo estudié en el Colegio Marista, pero aquí en la Ciudad de México. Tú allá en el San Javier, que es de un prestigio muy importante. Muy bueno. Y ahora mis hijos están en escuela marista, pero en Miami. Están viviendo en Miami, pero están en una escuela marista que tiene un equipo de golf muy competitivo, por eso están allá. Ah, mira. Sí, así que seguimos los maristas. Te da una formación. A ver, a mí me gusta algo. Una mujer como tú, que una mujer despampanante, te voltean a ver, pero siempre has hablado y cuando puedes lo haces de temas de valores. Eso es familiar, eso es convicción con tu pareja, eso es por tu formación marista. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene que ver un poco todo, pero a ver, mi formación desde el seno familiar era mi mamá, mi papá, pues muy católicos, muy unidos a su familia, familias grandes, venían de familias muy grandes, pero siempre muy cercanas a Dios, muy cercanas a la labor social. A mí desde chiquita me enseñaron a ser generosa, a buscar ayudar a los demás, a entender que no todos tenemos las mismas oportunidades y que si en nosotros está poder cambiar el rumbo y el destino de los demás, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Entonces, creo que desde el seno familiar viene y después cuando te casas siempre buscas una persona que tenga esa misma sintonía, esos mismos valores de vida, porque es en donde quieres educar a tus hijos. ¿Y a los 17 años encuentras a esa persona? Pues sí, me llevaba el 9 años y bueno, pues, ¿qué te digo? Me enamoré perdidamente y sigo. y sí, encontré en Héctor a mi cómplice ideal, ¿no? O sea, teníamos como mismos sueños de hacer, somos bien aventados, somos bien aventureros, mismos sueños de comernos el mundo, de hacer mil cosas. Bueno, él es súper divertido y yo soy muy simple, entonces pues son muchas risas, todo, y después cuando llegó el momento de ya formar familia, pues entendiendo que queríamos, y nuestra misión es formar hombres y mujeres de bien, ¿no? Buenas personas que sepan valerse por sí mismos, que sean independientes, pero que puedan también tener los elementos necesarios para crecer en valores familiares, ¿no? Así es que creo que es un conjunto de todo. Tu formación como abogada, entiendo que en la UVM, ¿verdad? En la UVM de Querétaro. ¿Cómo te ha servido? Algunos aseguran que si estudias leyes, si te acercas a la Constitución, entiendes lo que hicieron los romanos hace muchos siglos, tienes un concepto general del enfoque de la vida. ¿A ti te sirvió? A mí me ha servido muchísimo porque indiscutiblemente desde el día 1 que empecé haciendo cuestiones de modelaje hasta el día que firmé mi contrato con Televisión Azteca como productora independiente, pues la que hace los contratos soy yo, ¿no? O sea, la realidad es que el entender cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, cuáles son los alcances de un contrato, cuáles son los alcances de una negociación, me ha servido muchísimo y además siento que también me dio mucha estructura en mi vida, ¿no? El entender, como bien dices, cuando volteas y dices,
las leyes existen porque ya mucha gente pasó por esto, Correcto. ¿no? Y es para evitar problemas futuros. Un abuso, un problema futuro, claro. ¿no? Sí. Entonces, creo que siempre me ha pegado a ello. Después de terminé la carrera, hice una maestría en Derecho Fiscal, que es la que más empolvada tengo tal vez, porque bueno, mi papá, su sueño era que yo trabajara con él en el despacho. La fiscalista se fue de cronista deportiva. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí sí fue un poco como por darle gusto, porque él era contador fiscalista, era muy bueno. Sí. Y entonces, bueno, pues la realidad es que decía, bueno, a ver si mi hija quiere meterse acá. Al final me ganó esta parte. Por eso hice otra maestría. Hice otra maestría en la Universidad Johan Cruyff, que es en gestión de negocios deportivos. Pues con la intención de decir, ok, o sea, ya tengo formación de abogada, ¿cómo uno mis dos carreras, no? Entonces, al entender cómo el deporte es un negocio, ¿no? Entonces, en esta maestría aprendí muchas cosas de marketing deportivo, pero también de derechos de usos, patentes, marcas, que para mí ya era como un lenguaje común. Claro. Y entendí, pues, que no estaban tan lejanos estos dos mundos, ¿no? ¿Es verdad que tú y Héctor iban a comprar un equipo de fútbol? Sí, es verdad. ¿Qué es pasó verdad. con eso? Bueno, pues te platico rápidamente. Dentro de esta habilidad, digamos, de entender el negocio de los deportes, me pidieron, nosotros como queretanos, que hiciéramos la auditoría del equipo del Querétaro. Los Gallos. De los Gallos. En ese momento el propietario era Amado Yáñez. Sí. ¿De acuerdo? Entonces... El de oceanografía. El de oceanografía, la bronca correcto. que tuvo con Banamex y los barcos cercanos a Petróleos Mexicanos. Exacto, pues Sí. el tema entonces es que él nos pide y dice, oye, el equipo no está siendo rentable, pero yo creo que tengo potencial, ayúdenme a ver qué estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, con esta visión de cómo es el negocio deportivo, el marketing deportivo, yo con la relación con tantas marcas, dijimos, vamos a apoyar. Nos ponemos, hacemos toda la investigación, ahora sí que nos abren de capa y espada todos los libros, la información, analizamos, detallamos. ¿Cuánto ganaba cada jugador? ¿Cuánto por...? Ahora sí que me van a perdonar, pero ¿cuánto por dentro y cuánto por fuera? ¿Cuánto? ¿No? Claro. O sea, tristemente, pero así es la realidad. Y cuánto dinero se iba, pero por todos lados, Claro, ¿no? claro. El chiste es que terminamos esta evaluación y descubrimos que el equipo tenía un potencial muy grande de ser no solamente rentable, sino altamente rentable, porque tenía muchos jugadores propios muy buenos. Correcto. El chiste es que cuando le estamos presentando Que ya... aparte tu relación con la televisión te permitía saber los derechos de transmisión, Sí. marketing, patrocinios, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el chiste es que ya cuando teníamos todo este proyecto listo, íbamos a ver a Amado y en eso, es la bomba de oceanografía, el SAE le retiene el equipo Claro. a... Como el dación sistema de pago, porque debía dinero al fisco. pues. Exactamente, Sí. bueno, y porque estaba en juicio, que al final lo dejaron libre, pero pues ya después de no sé qué tanto pasó. El chiste es que de pronto el equipo, el del cual yo sabía perfectamente cada detalle de él, pues lo tiene el SAE, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, pues qué pena, porque la verdad es que pues sí es un buen equipo. Y por curiosa un día dije, pues voy a ver cuáles son las pretensiones económicas del SAE por el equipo, porque dijo, se va a salir a vender porque... Para recuperar dinero. Y sobre todo porque venía el draft ya del jugadores. fútbol, Sí. y si no se solucionaba el problema, perdían la afiliación. Ah. Entonces lo tenían que vender y quien lo vendiera tenía que reaccionar rapidísimo para poder no perder su ¿Y afiliación. cuánto costaba el equipo? Y entonces fuimos y nos dimos cuenta que sus pretensiones eran como $12 millones. Entonces cuando yo veo eso digo, oye, pues está muy barato, porque tan solo tenían un jugador en el Español de Barcelona que tenía un costo de 8,5 millones de euros. Uf. Entonces prácticamente el jugador Pagaba el el 90% del equipo, ¿no? Entonces yo decía, ¿y eso ya incluye pasivos, todo? No, sí, ya, el chiste es que ellos necesitaban dinero para poder operar los barcos petroleros, ¿no? Que les estaba comiendo la operación. Entonces digo, y hay postores, me dicen, sí, pero pues el chiste es que hagas alguna oferta. Cuando pasa eso, yo digo, oye, pues esto se pone serio. Evidentemente no era que yo tuviera ese dinero para ponerlo ahí, No, pero no es todo era... un modelo no de era- negocios. Exacto, no era complicado el conseguirlo. Incluso le hablé a Nasser Al-Khelaifi, el dueño del Paris Saint-Germain, le conté, oye, ¿no te gustaría que fuéramos socios? Porque así, pues, los jugadores de América los probamos primero acá y los que te gusten se van. Me dijo, pues yo sí le entro. ¿De cuánto estamos hablando? Le dije, de tanto. Ah, no, pues sí, le entramos, ¿no? Claro. O sea, era muy... Le parecía, es lo que le pagó yo por un parecía jugador, ¿no? la mensualidad de Mbappé, ¿no? Pero bueno, no le pedía todo, pero decía, bueno, que entre, se me hacía una buena Claro. ¿Y relación. qué pasó?
En ese momento también le digo a Ricardo Salinas si a él le pueden interesar los derechos o si quiere tener algo. Y me Claro, dice, que ahí la está el verdad, verdadero negocio, ¿verdad? exacto, La me dijo, transmisión del partido. la verdad, no. Le dije, oye, yo sé que la gente, bueno, Olegario Vázquez va a abrir un canal, Imagen, ¿no? Y yo iba a hacer imagen de los Hospitales Ángeles, por eso tenía la relación. Y entonces le digo, ¿qué tal, Ricardo? ¿Te parecería que se lo ofrezca para que ellos puedan tener los derechos y a lo mejor parte de la sociedad? Y me da la autorización, me dijo, Claro. yo lo veo bien. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pasas por muchos Y procesos. además tu jefe era dueño de equipos de fútbol y estaba en el mundo de la transmisión, Exacto, ¿no? y además, vas a ver a Olegario, chico. Pues hablo con él, le digo, oye, hay una oportunidad, no sé qué, y entonces me dice, oye, suena súper bien, porque además, pues abriendo el canal, o sea, teniendo un equipo, ya tengo equipo, y además, pues a él le decían el gallo y eran los gallos, correcto. O sea, todo parecía perfecto. Entonces me pide que vea todo con uno de su gente que se llama Ernesto Rivera. Que es el director general de Imagen. Exacto, entonces con Ernesto Rivera, pues la verdad, se me hizo fácil abrir de capa todos los números, ¿no? Yo abrí de capa y le dije, mira, esto es así, la realidad es una gran oportunidad, vamos a hacerlo así, hagamos esta sociedad. Para eso ya habíamos trabajado, mi esposo se puso a trabajar también en el plan deportivo, poner a Bucetich, a Joaquín Beltrán de director de... O sea, como que ya traíamos todo muy bien hecho. Y entonces me dicen, oye, pues vamos con ustedes, o sea, le entramos con ustedes. ¿La sociedad cómo la planteabas? La sociedad la planteaba una parte ellos, una parte el París y una parte nosotros, ¿no? Pero se lo quedó todo Grupo Imagen. Exactamente. Y entonces el tema es que, pues, pasa que, llega el momento de hacer la subasta, a mí me pide Olegario en ese momento, oye, ¿sabes qué? Nada más, te pido que no se comente quién está detrás también contigo hasta que ganemos la subasta, porque pues no tiene caso. Entonces viene la subasta, mi esposo se da cuenta que las otras propuestas son a muy largo plazo, todo, y en el mismo instante nos damos cuenta que con $9 millones nos quedamos con un equipo, o sea, 3 menos, o sea, una ganga. Y entonces metemos la oferta y la ganamos, y nos habla la gente del SAE. Y nos dice, no, pues les queremos decir que son los ganadores, felicidades, no sé qué, si pueden venir el día de mañana a la firma. Los del SAE sí sabían que también estaba Olegario. Entonces, como todo había mucha prisa por solventar pasivos y muchas cosas. Por lo del draft, etcétera. Sí. Exacto. Yo hablo con la gente del París y les digo, oye, el quien va a ser nuestro otro socio, ¿te parece? Él va a fondear los pasivos ahorita y la siguiente parte ya la pones tú. Digo, sobre todo por la premura, ¿no? Porque además, pues en lo que yo firmaba el contrato con París y regresaba, tenía 3 días para que esto ocurriera, Y ¿no? aceptaron los del Paris Saint-Germain. Los del París y aceptaron los de Imagen, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues llego, los presento, vamos al SAE, llega Decio de María, estaba Héctor Orozco, me parece que se llamaba, y así, y me manda Olegario a su gente, a un Mario Pintos y a sus abogados, y yo los presento. Ay, pues aquí están, mira, tal, toda la celebración, ¿no? Dicen, perfecto, porque el día de mañana tenemos que anunciar la compra, dice Decio de María, perfecto. Y en eso nos dicen, oye, eran 8 de la noche. Pues nos tenemos que quedar toda la noche a conciliar pasivos, porque pues evidentemente desde la utilería hasta el último jugador, sueldos caídos, es todo, un negocio, ¿no? claro, estabas comprando un negocio, sí. Y entonces nos dice la gente de Imagen, oye, pues ¿por qué nos dice Mario Pintos? ¿Por qué no nos vamos a festejar? Dejamos que ellos se queden trabajando, porque va a ser toda la noche, es arrastrar el lápiz nada más para que se hagan los contratos y ya nada más paguemos y listo, ¿no? Me fui con mi esposo a celebrar con Mario Pintos, al Shu, por cierto, y estábamos felices, o sea, ya platicando de lo que venía. Y al día siguiente empiezo yo a marcar por teléfono, empiezo a ver, nadie me contesta, nadie dice nada. Yo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Qué raro, ni el SAE, ni Ernesto, ni Mario, nadie nos contesta. 10, 11 de la mañana, hasta que nos llega la federación, pone un comunicado que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, tiene un anuncio muy importante que dar. Y digo, ¿a poco van a anunciar el equipo? Y yo, ¿qué onda? Y en eso, efectivamente, yo mando a una reportera, dije, mete una reportera a que diga las cosas, ¿qué onda? Y llega ella, yo pongo en la televisión y en ese momento veo como Decio de María empieza, nos da mucho gusto que un empresario como Olegario
sea el nuevo dueño del equipo, tarará, tarará, tarará. Y entonces yo no daba crédito, dije, bueno, aquí hay un malentendido, o sea, me van a hablar y van a decir, oye Inés, ya esto pasó, perdónanos, fue una premura. Nunca más. Mi reportera le dije, haz una pregunta, le pregunta, ¿en qué posición queda Inés Sáenz y Héctor Peros, que fueron los que ganaron la subasta con el SAE y quienes llevaron toda esta negociación? Hacen una cara así de Decio y María pasa para allá, pasa para el otro lado, y Ernesto Rivera dice, no, sí fueron claves en esta negociación, por supuesto que van a participar con nosotros, no sé qué. ¿Y nunca más los volviste a ver? Nunca más los volví a ver. Caramba, qué historia. Así fue la historia, pero bueno. ¿Se quedaron tú y tu marido con el gusanito de tener algún día un equipo de No, fútbol? más bien nos desencantamos, porque si el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en su momento se prestó a eso, pues dices, imagínate. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué te ¿no? dijo Ricardo Salinas después de esta anécdota? Que él la conoce perfectamente. Me dijo, sí, claro, porque me dijo, híjole, te metiste con tiburones, ¿no? O sea, la realidad es que yo solo tuve apoyo de ellos. De hecho, yo puse una demanda que fue muy sonada y los traje en jaque porque yo tenía además todos los elementos. Dije, quien ganó la subasta fui yo, ¿no? Todo. Al final, Ricardo también me dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo por la paz y hagamos las cosas bien, vamos a compensar de otras formas. Y su consejo fue muy sabio porque ya perdía uno demasiado en... Su consejo fue, ya y muere, dale la vuelta a la página. Exactamente. Su consejo fue, ya y muere, dale la vuelta a la página y aquí siempre tendrás un futuro mejor, ¿no? O sea, no te metas en esos temas, ¿no? Y al final le hicimos caso y no nos arrepentimos. Ellos, con ese director deportivo y el esquema del plan deportivo que les dejamos, llegaron a la final. La única final que ha llegado Querétaro. No la ganaron, pero llegaron a la final. Déjame regresar a tu actividad. Gracias por platicarme esta anécdota, que es muy conocida, pero de viva voz de una de las protagonistas. Y es parte de los protagonistas. Pero a ver, llegas con Ricardo para hacer estas entrevistas. Tu productora le ofrece a una televisora entrevistar. Y yo creo que ahí haces historia, Inés, y lo reconoce el auditorio, tu público, tus seguidores, que se cuentan por millones. Entrevistas a Messi, entrevistas a Ronaldo, entrevistas a los principales ídolos y en particular del fútbol, ¿no? Sí, no, de todo, porque por ejemplo, de mis primeras entrevistas, evidentemente sí, o sea, el Balón de Oro en ese momento era Luis Figo. Entonces, mi primera entrevista fue con Luis Figo. Sí. Y entonces me tocó la época de Luis Figo, de Zinedine Zidane, de Roberto Carlos, de Paolo Maldini, de ¿cómo se llama? De Christian Vieri. Pero en americano y en básquetbol también hice entrevistas. Entrevisté a Kobe Bryant, a Shaquille O'Neal, en su época gloriosa con los Lakers. ¿Quién conseguía las entrevistas? Yo. O sea, tú gestionabas en un tema de correos electrónicos, llamadas telefónicas. Sí, eso no funcionaba. Era un tema de ir y pararme enfrente y solicitar las entrevistas. Porque al principio lo intenté de esta forma. Que tenía un costo, que era parte del patrocinio, ¿no? Yo tengo que ir a buscar la entrevista. Yo tengo que ir porque yo después de que mandaba correos y trataba y intentaba por mil maneras, la respuesta siempre era no. Entonces mi marido un día me dijo, Inés, la única manera que te den las Vámonos entrevistas... para allá. Pues vete tú, porque los viáticos era para una persona. Me dice, vas y se las pides de frente, ¿no? Ahora, así lo hice. estas entrevistas, ¿cuántas grabaste para que fueran al aire? Tenía que haber una continuidad, sí, ¿no? O sea, de hecho yo firmé con los primeros patrocinadores. O sea, la historia es linda porque, pues imagínate, yo era una universitaria de 21 años recién cumplidos y pues no tenía mayor acercamiento a las marcas. Entonces, de sección amarilla, de empezar a buscar, pues, ¿qué marca se anuncia? No, pues esta, a ver, sección amarilla. Hola, mucho gusto. Conmutador, departamento de marketing, tratar de averiguar quién. No era como hoy, ¿no? Que pues te metes y googleas quién es el CEO de cualquier marca, te sale todo. No, allá era de, a ver, averíguale. Y entonces fue una aventura porque me obligó a inventarme un mundo de cómo llegar a los CEOs para hablar con ellos y venderles el proyecto. Visité 40, 50 empresas, no recuerdo cuántas, hasta que logré tener ese número. Antes había ido a ventas, al departamento de ventas de Azteca, a decir, ¿cuánto cuesta que pueda salir un programa? Y luego hacer cuentas de cuánto me cuesta viajar, cuánto me cuesta estar. O sea, al final más o menos dije, bueno, pues tanto necesito, ¿no? Entonces yo tenía un número en mi mente y dije, necesito 5 patrocinadores de tanto para poderlo hacer. Total de que, pues voy consiguiendo y poco a poco va cayendo 1, 2, 3.
con la promesa de hacer. Entonces dije, necesito que la primera temporada dure 16 programas para tener como el respiro de ya arrancó, ya probó y entonces ya nos vamos a la segunda temporada, ¿no? Entonces, la primera promesa del programa fueron precisamente esos 16 programas. Otro momento histórico de tu carrera, y yo llamaría del periodismo deportivo, Inés, es que te sientas en la mesa de los protagonistas. Sí. Es decir, era un lugar para hombres, sí, donde se gritaban dos hombres porque si le habían concedido en el último minuto un penal a la América. Sí. Como casualmente, ¿verdad? Y es el lenguaje de los varones, ¿no? Sí, claro. El lenguaje de los varones frente a la pantalla, sí, pero también en la cantina, en la escuela, sí, en los pasillos de la oficina. Y ahí llegó una mujer. Sí, fíjate que el proceso fue, después de tener el programa al aire, Sí. pasaron cerca de 2 años que yo navegaba en solitario. Una pregunta, ¿no se opuso José Ramón a este programa? Sí, ¿verdad? Pues sí. Es que cuando haces así, es que es obvio, ¿verdad? Ajá. Sí, pero bueno, la historia la he contado muchas veces, pero bueno, al final, digamos que él no quería, pero Ricardo, cuando llego yo con el proyecto, llego con los números y pues con la propuesta seductora de que él tan disruptivo se atreviera a darle la oportunidad a una mujer, a la primera mujer y con argumentos. Y con dinero. Y con dinero, o sea, no te va a costar, te va a hacer negocio, te la juegas y puedes salir bien, ¿no? Entonces, sí, al principio, pues no era yo parte de Azteca Deportes. Yo tenía un programa deportivo en Azteca, Correcto, pero no era parte de Azteca Deportes. Cosa que le cayó a José Ramón terriblemente. Bueno, no sé, el chiste No, es yo que... sí sé. El chiste es que después de eso, como a los 2 años, me llama José Ramón Fernández a su oficina y entonces me dice, ya veo que a ti no se te puede decir que no. ¿No? Le dije, bueno, es que tenía mucha ilusión de hacer las cosas, no sé qué. Me dijo, no, tengo que reconocer que lo has hecho muy bien y quiero invitarte a que vengas como parte del equipo de Azteca Deportes a la cobertura de las Olimpiadas de Atenas 2004. Caramba. Y entonces, ahí sí, para que veas... Ese ya fue tu primer viaje ya como parte de Azteca Deportes. Como parte de Azteca Deportes, tuve un espacio en Los Protagonistas en la Noche, secciones, todo, y ahí para que veas, o sea, Y ahí te probó José Ramón también. Sí. A ver, es mi reportera, vete a entrevistar a tal. Y le traías la nota. Les traía la nota, le traía venta, porque pues como yo traía mis patrocinadores, metí un chorro de venta. Después del Wiri Wiri fui la que más vendió y la que me retendió. Entonces, pues se dieron cuenta, oye, pues si es una buena idea tener a una mujer, ¿cómo no va a ser buena idea? Y ahí es donde empiezan las réplicas en Televisa. O sea, ahí es donde empieza Televisa a decir, oye, necesito tener una Mujeres mujer en el deporte. Entonces empiezan a meter unas y otras. Y ahí creo que sí fue donde se rompe el paradigma de que era un mundo exclusivo de hombres. Pues ¿no? mira, si esa es tu aportación a la televisión mexicana, siéntete muy orgullosa. Ya, verdad que sí. De hecho, me dieron y me sentí muy orgullosa del premio Antena. Así es. Que ves que, bueno, pues premia la trayectoria. Sí, déjenme decirles, pero el premio Antena es el máximo reconocimiento que da la Cámara de la Industria de Radio y Televisión a los miembros de la industria. En este caso te toca. Exactamente, a ti, ¿no? y votan todos, ¿no? O Claro. sea, igual vota Televisa, que TV Azteca, que la radio, que la prensa, que todos. Y cuando me dice Benjamín que estoy seleccionada para ser homenajeada por ello, la verdad es que me sentí sumamente halagada y entendí que mi legado había sido abrir las puertas al periodismo deportivo femenino, ¿no? Ahora, para estar en esa mesa de santones, ¿no? Ellos decidían si era penalti o no era penalti, si beneficiaban a Televisa o no en las finales, o al equipo de Televisa, ahí tenías que demostrar talento, capacidad, estudio y... muchas cosas. Y lo lograste. Sí, fíjate que fui un poco audaz, si se puede llamar de alguna manera, porque yo sabía que iba a ser cuestionada. Y no te puedes poner con Sansón a las patadas, porque al final de cuentas, pues no eres dueño de una verdad absoluta, ¿no? Entonces es fácil caer en resbalar. Y entonces lo que yo hacía cada vez que estaba cuestionada, yo siempre hablaba de fútbol internacional o de deportes internacionales, ¿no? Siempre hablaba de fútbol americano, de básquetbol, y siempre decía, sí, como me dijo Roberto Carlos, como me dijo Zidane, sí, como me lo platicó tal, como me lo dijo. Entonces, no me lo podían debatir. Claro. Porque me veían que efectivamente estaba con ellos. Yo entrevisté un día a Messi y me dijo esto. Sí, me dijo esto, sí. Eso no es una opinión. No es una opinión, les estoy dando una información que no es debatible. Entonces, ese fue como mi forma de defenderme
de inicio, Claro. ¿no? De decir, ok, pregúntame y yo te respondo con algo que no me vas a poder debatir. Correcto. Y Un arma comunicacional. un arma blanca. Y entonces, ¿sabes qué hizo eso? Que poco a poco yo pude empezar a meter mis propios conceptos, pero ganando credibilidad. Claro. ¿No? Entonces, estos cuatros que en el momento yo sabía que venían y era evidente que iban a aparecer, pues nunca tuvieron buen puerto, ¿no? Entonces, creo que eso, pues estuvo... O sea, fue así como me saqué una palomita porque logré hacerlo y salir adelante en este mundo y después ya las cosas se relajaron. También tengo que decir que hubo grandes amigos que se portaron de lujo y de 10 dentro, ¿no? Que sí te tendieron la mano. Así como hubo quienes no, hubo quienes verdaderamente... ¿Te metían el pie? Grandes compañeros. Sí, claro. Te metían el pie, claro. Quitabas un espacio, así lo Que digo, después a algunos, ¿no? Que después entendieron que yo no llegué a quitarle el espacio a nadie. Era complementario. Más bien, llegué a ocupar un lugar que estaba listo para ser ocupado. Porque estaba lista la audiencia para recibir la opinión de una mujer y nada más que pues, no se habían enterado ellos, ¿no? Que era así. ¿Cuántos olímpicos llevas? Pues 5 olímpicos, ya voy por mi 6º mundial. Champions. No sé cuántas, serán 20. Super Bowls llevo 24, ¿no? O sea, ya es un mundo entero. 23. ¿Y tu vida la sigues viendo en el mediano y corto plazo en el periodismo deportivo? ¿Eso es lo Pues, tuyo? mira, lo mío es ser empresaria y a la par la televisión. Es que la televisión me encanta. O sea, el hacer una cobertura para mí es la adrenalina pura, me mantiene viva. Entonces, sí me veo siguiendo con esto, o sea, siguiendo... ¿Como parte de Azteca Deportes o haciéndolo como productora independiente? Es que siempre he sido de las dos formas, ¿no? O sea, tengo mis producciones independientes, pero soy orgullosamente y agradecidamente siempre parte de Azteca Deportes, ¿no? Entonces, me veo, pues, ahora sí que mientras me siga queriendo la audiencia y tenga el gozo de su pues, beneplácito para poder seguir ahí, yo feliz, ¿no? Sí me veo, pero a la par he madurado mucho como empresaria. Entonces, digamos que mi principal negocio no es la televisión, mi principal negocio son los negocios que hago en torno, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablaba que era la imagen del Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña. Fuiste la imagen o eres la imagen de Bosque Real. Ajá, sí. Eres la imagen y conduces los principales eventos de golf, por ejemplo, de Centurión de American Express. Ahí nos hemos encontrado, Inés. Exacto. Pero, es decir, seguirás con tus negocios alternos, pero la pregunta obligada es, ¿siempre en Azteca? O sea, siempre en Azteca. ¿Sí? ¿Tú ya traes la camiseta de Sí, Ricardo? la realidad es que, a ver, es que son a todo dar. Me tratan increíble, soy muy Al feliz principio ahí. no, acuérdate. No, pero me dieron mi oportunidad. Ya se fue José Ramón, fíjate. Sí, uy, hace mucho. Pero me dieron la primera oportunidad ahí y bueno, hoy en día quien es el director de deportes, Rodolfo Ramírez, es maravilloso, o sea, tiene una gran visión, arma equipo. Creo que somos un equipo, pues, imbatible. O sea, la realidad tú te has dado cuenta, o sea, llevamos en la cresta de la ola muchísimo tiempo y pues ni se acerca, ¿no? A ver, Entonces, y esta competencia de televisión que no es televisión abierta, me refiero a ESPN Ajá. y a Fox Sports. Sí. ¿Qué tanto les pega? Pues la realidad es que como el alcance es bastante menor, te puedo decir que, por ejemplo, en un Super Bowl, si nosotros tenemos, si del pastel que se reparte de rating, nosotros tenemos aquí el 46%, a lo mejor Televisa el 42% y el otro resto se dividen entre ESPN y Fox Sports. Sí, y esto tiene una lógica de negocios. Para tener ESPN o tener Fox Sports, y hay premium y uno cuesta más, tienes que pagar. Claro. O sea, tienes que tener un sistema o de cable o satelital que llegue a tu casa y hay que meterle No, y a mí dinero, me ¿no? encantan esos canales, porque aparte, pues obviamente mi televisora Y aparte no ya es un conoces a canal todos. deportivo, claro, y son claro, amigos, claro. o sea, y además te encuentras en eventos en el mundo y somos camaradas, o sea, somos los mexicanos y yo siento que el sol sale para todos, ¿no? O sea, lo único es que evidentemente, pues el volumen de impacto de una televisora abierta Sí, no se millones contra compara. decenas de miles, ¿no? Exacto. O centenas de miles. Pero sí es muy cierto que el
hard user sí busca estas opciones, ¿no? O sea, Claro. el que es el fan de americano No, sí busca trae porque tiene todo. Y trae 5 aplicaciones en y teléfono. ahora ya las traes ahí, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, creo que el que ha ganado con todo esto es la audiencia. Porque, Claro. como bien lo dices, encuentras todo el deporte en todas formas, estés donde estés, y pues nosotros ahí sumamos para Oye, por cierto, que nos vean, ¿no? Tu marido y tú tienen un portal deportivo, ¿no? Teníamos un tenían. portal deportivo que ¿Qué se pasó? llamaba... pues ese estuvo muy sencillo. Fíjate que yo soy muy amiga de Juan Francisco Iliartis, el dueño del Universal. Sí. Y entonces Un le día dije, te encontré comiendo con él en el Cipriani, Ah. pero estaba todavía en Mazarik. pues bueno, somos grandes amigos. Y yo decía, bueno, eres el portal más importante de todo el país. O sea, lo han hecho muy bien online. O sea, tienes 14 millones de usuarios únicos al mes. Le dije, pero no tienes un área de deportes, fuerte, sólida. ¿Por qué no aprovechamos ese boom de gente que tienes y complementémoslos? Nos hicimos socios, se creó Central Deportiva. Central Deportiva era la página de deportes del Universal, pero yo la gestionaba desde mis oficinas, porque también tengo un foro verde y hacíamos el noticiero y hacemos muchas cosas. La verdad es que fue evolucionando muchísimo, porque de estar en ceros lo llevamos a 3 millones de usuarios únicos al mes. ¿Y qué pasó? Bien, y económicamente todo muy bien. Creció tanto que me dice Juan Francisco, Inesita, necesito que te vengas para acá, aquí a Bucareli, que son sus vecinos, ¿no? Pero yo vivo del otro lado en mis oficinas, y mi negocio, el core de mi negocio es la producción en mis oficinas en Santa Fe, ¿no? Correcto. Y le dije, Juan Francisco, es que no me dan los tiempos. ¿Y te compró el la negocio? vida, y me compró el negocio. Bueno. Entonces me dijo, bueno, fue entonces, un doble ¿qué te negocio. parece? Sí, me dice, ¿qué te parece que entonces lo operamos acá? Y yo, perfecto, o sea, ganamos todos, seguimos siendo tan amigos como siempre. De hecho, hoy soy la directora comercial del Universal, me toca llevarles más negocio y me encanta, y me siento como pez en el agua con ellos, ¿no? A ver, yo decía al principio del programa que coincidimos en un torneo de golf con tu esposo, con tus hijos, pero también advertía que íbamos a platicar de la importancia del deporte, no únicamente como actividad física. Si haces deporte, pues, está probado, tu corazón funciona mejor, no subes de peso, Claro. no piensas en tonterías, etc. Pero además es la escuela de la vida el deporte. Sí, totalmente. Pensemos un pot, es decir, la pelotita que tiene que ir al hoyo en el golf, y tú dices, está a 3 yardas y no lo metes. Y es porque no hiciste bien el movimiento, porque no te preparaste. O porque no calculaste bien la caída. Correcto, porque correcto. el pasto tuvo un desnivel imprevisto, Correcto. ¿no? Pero no, y eso se llama controlar la frustración. Sí, claro. Porque la vida no sale como tú quieres. No te casas con la chica a la cual amabas a veces, no consigues el empleo que tú quieres, no ganas u obtienes la remuneración. Y así es la vida. Y con el deporte, cualquier actividad, Sí. el fútbol, el golf, el fútbol americano, te enseña a tener más temple. ¿Coincides con esta idea? Totalmente. Yo creo que el deporte es un gran educador de vida. Correcto. Y hay un tripié en esta vida que no puede faltar, ¿no? Y es, la parte familiar, la formación personal, Sí. junto con la parte educativa, es decir, formarse dentro de una escuela o una institución que te guíe, que te enseñe, que te oriente, que te dé cultura, que te dé mundo, y el deporte, ¿no? Porque lo que aprendes en casa no lo aprendes en ningún otro lado. Correcto. Lo que aprendes en la escuela, estos conocimientos básicos para ser ciudadano del mundo, no lo aprendes en otro lado. Correcto. Y lo que aprendes del deporte, ninguno de los otros dos te lo puede dar. Entonces yo siempre digo que el tripié perfecto se encuentra en el balance entre lo que te da el deporte, lo que te da la educación y lo que te da la familia. Claro, entonces hay que hacer deporte, insisto, no se trata de que usted se convierta en Kobe Bryant o se convierta en Mahomes, sino se trata de que te sirva para crecer en la vida. Claro, porque es que el deporte te previene de todo lo que vas a enfrentar en la vida, ¿no? En la vida no todo te va a salir bien, pero también te va a salir bien. En la vida te tienes que poner metas y a veces llegas y a veces no, pero cuando no llegas, encuentras la forma de reinventarte para seguir luchando. El deporte te enseña que un pot final, que un gol no es el último gol,
¿no? Claro. Te enseña que hay mucho más allá y que habrá otras competencias. Entonces, creo que esto que te puede dejar como persona es una formación espectacular. Yo por eso apuesto por ello. O sea, mis hijos hoy en día están en una escuela que tiene valores, siguen pues en la parte de muy, muy custodiados familiarmente y muy cobijados, pero pues el deporte los está llevando a jugar por el mundo, ¿no? Claro. Así es que yo creo que yo he confiado tanto en el deporte que gran parte de la educación de mis hijos la confío a él, ¿no? Oye, Inés, ¿y quién te representa para todo esto que es, yo lo llamaría extra televisión, extra medios? O sea, ¿quién te lleva a Bosquerreal para que seas imagen? ¿Quién te lleva para que seas en el golf? Pues estás en todos lados. Pues yo me llevo solita. ¿Tú eres tu propia promotora? Sí. Aprendí a leer. Das conferencias de Doy superación, conferencias, sí. Aprendí a leer muy bien las necesidades de las marcas y crear productos de acuerdo a ello. Y en ese producto entro yo, ¿no? Entonces, entiendo, o sea, soy muy observadora, veo que pues estos mercados emergentes que te dan tantas oportunidades y me doy cuenta, o sea, ya lo traigo, me doy cuenta y lo busco. Yo voy, lo busco, me siento con ellos, platico, les hago una propuesta. ¿Te vendes? Me vendo, o sea, como Inés, la parte comercial. Como cualquier otra persona, toca la puerta y soy contador de mi empleo, ¿no? Exactamente. Yo Claro. todo el mundo dice, pero ¿por qué Inés tiene tantas marcas? Y por qué, me acuerdo que había algunos talentos que se enojaban con el área de talento de Azteca y decían, pero yo salgo todos los días en televisión, ¿por qué Inés tiene tantas marcas y ella no está todos los días y no sé qué? Y entonces en talento le dijeron, es muy fácil, porque ella los busca, ella los consigue. Ella no los genera. Ella se los genera. Entonces, me daba risa porque se enojaban y querían que por contrato les pusieran que les iban a conseguir no sé cuántas marcas. Y ellos decían, es que esto no es así, o sea, es un modelo de negocio diferente. Y sí, efectivamente es un negocio. O sea, si yo me quedara sentada esperando que las marcas vinieran a mí, pues a lo mejor sí tendría el 25% de las marcas. Claro, pero las otras tú las buscas, tú las casas. El 25% del negocio, yo las caso. ¿Radio? ¿Te interesa hacer radio? Ay, me encanta radio, pero algo he sabido hacer. Y tuve la oportunidad justamente con la familia Aguirre, que quiero tanto, de hacerlo. Sin embargo... ¿Te refieres a Francisco Aguirre de Radio Centro? Sí, exactamente. Y la realidad es que me encanta, pero siempre he sido muy clara que cuando mis tiempos en parte del trabajo me van a exceder de poder seguir teniendo una vida familiar, tengo que decir que no. Sí, o sea, con esto ya no podrías ir al cumpleaños de los chavos, ya no podrías ir al Día de las Madres con tus hijas. O sea, he sido tan libre en la televisión porque siempre he sido productora independiente y los programas siempre se han acomodado. He sido tan libre y tengo mis negocios y al tener los foros, adelanto programas, grabo y siempre tengo la oportunidad de tener el contacto con la familia. Cuando hay una propuesta formal de hacer algo en radio, era todos los días estar ahí y yo dije, me voy a dar un balazo en el pie porque va a haber un punto en el que lo voy a dejar de disfrutar por estar pensando que estoy descuidando, ¿no? Claro. Entonces, pues no digo que nunca. Es un tema de equilibrios, digamos, Es un ¿no? tema de equilibrios y un tema de saber decir que no. O sea, hay veces que hay proyectos increíbles, pero si eso va a romperle la balanza a tu tripié, di que no, porque todo lo demás, mientras tu vida se siga balanceando, las cosas funcionan. Bueno, ya les dije que usted la conoce como cronista deportiva, pero es abogada de la UVM. Y hay un dato también muy interesante. Aparte, eres muy fitness, nadie va a dudar de que haces ejercicio, pero eres cinta negra. Soy cinta negra en taekwondo, pero eso fue defensa personal. Teniendo yo 3 hermanos, no, la historia es muy simpática. La realidad es que yo hacía gimnasia olímpica a los 5 o 6 años, ¿no? Y me encantaba dar vueltas para acá y para allá. Y mis hermanos acababan de meterse a taekwondo. Entonces, mi mami, que todavía en ese tiempo manejaba, pues era un problema para ella, porque la gimnasia se llama Carretas en Querétaro, y el taekwondo estaba a 15, 20 minutos de ahí. Entonces, la pobre era, deja uno, corre por la otra, regresa por el otro. Entonces, un día me dijo, Inés, ni modo, te voy a meter a taekwondo porque pues allá son 3 y aquí eres una, ¿no? O sea, y no voy a meter a tus hermanos a gimnasia. Y yo le sufrí, yo le dije, no, pero ¿por qué? ¿Cómo? Total que llegó y me metió a taekwondo. Me encantó taekwondo. O sea, esta parte de, pues yo además siempre fui bien ruda, porque pues viviendo con 3 hermanos, Era para no hay defenderse. de otra. Entonces, siempre destaqué, además era alta y aunque soy delgada, soy fuerte. Entonces,
me iba muy bien, competía y me iba muy bien. Entonces empecé a crecer y pues dije, no, esto sí me gusta. El chiste es que pues mis hermanos se salen de taekwondo. ¿Y tú continuaste? Y yo continué hasta ser cinta negra, hasta que un día mi mamá, cuando tenía yo 16 años, ya era cinta negra primer dan, me dice, Inés, eres demasiado brusca y demasiado, me dice... Afuera del taekwondo. Sí, me dice, me urge que seas femenina. Y además yo jugaba fútbol y acaba de tener un incidente que me peleé en la cancha. ¿De verdad? Y soy muy brava. Entonces dijeron, esta niña, qué horror, es un hombre. Entonces mi mamá se asustó y dijo, no. Te me regresas a la gimnasia olímpica. Te prohíbo cualquier deporte de contacto. No pude jugar más básquetbol, no pude jugar más fútbol, ni hablar jugaba fútbol americano, o sea, menos. Y entonces adopté el voleibol. Dije, bueno, me dice mi mamá, sí, boli, así le pegas, si le pegas algo, le pegas a la pelota, ¿no? Y me metí a voleibol y fui muy feliz en voleibol. Entonces yo pasé por todos lados, pero mi mamá me saca de ese entorno. O sea, a mí me dolió mucho dejar el taekwondo, porque aparte yo me veía en las Olimpiadas. Yo decía, yo voy a llegar a las Olimpiadas y voy a representar a México, porque aparte me iba muy bien en competencias nacionales, ¿no? Pero pues ni modo, le hice caso a mi mamá, no me quedó de otra, salí. Y yo creo que también el haber sido una deportista frustrada me llevó a ser una comentarista analítica muy empática con los deportistas. Bueno, pues ha visto usted que llegamos a un círculo, empezamos con los padres de Inés y hoy lo estamos recordando, quienes deben estar muy orgullosos, donde quiera que estén, de ver a una mujer hecha en la televisión, rostro, imagen de muchas marcas y pues una empresaria consumada, una pareja de tu marido, cada vez que lo veo muy contento. Vale, y también a tus chavitas y a tus chavitos orgullosos de lo que has logrado, Inés. Siente esta charla como un homenaje a tu carrera y gracias por la convocatoria. No, gracias, de verdad, ha sido un placer poder platicar contigo, se me pasó volando, ojalá que a los amigos también. Y bueno, pues ya saben que encantada de poder seguir ideando cosas para ustedes todos los días. Muchas gracias. Bueno, ya vieron usted a la taekwondoí, abogada, empresaria, comentarista deportiva y una mujer pues que ha hecho historia en la pantalla chica porque pues abrió camino para muchas damas que vienen atrás de cosas que eran exclusivamente, decían, para los varones. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, hasta la próxima. El Canal del Congreso presentó